El día de hoy vamos a tocar el tema del régimen simplificado de confianza para personas morales. Lo tenemos que entender que apareció recientemente, en el año 2022. Y hay que analizar algunos aspectos de este régimen fiscal. Primero que nada, abro mi ley. Abran, por favor, también ustedes su ley del impuesto sobre la renta. Por favor. Ok. Y vamos a situarnos en los artículos 206. Justo van a ver que es el capítulo 12. ¿Ya lo encontraron? Artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero quiero que analicemos algo. Por favor, en su propia ley, díganme, por favor, ¿a qué título pertenece este capítulo? Es decir, ¿cuál es la ubicación de esto? Pertenece al título. Es el séptimo de los estímulos fiscales. Ok. ¿Y les parece que es adecuado? ¿Por qué está en este título? Pregunto. Porque se supone que se creó para promover que los pequeños empresarios, las empresas chiquitas, digo, para personas físicas, obviamente los emprendedores o los negocios así pequeñitos, pues no evadieran y se regularizaran. Entonces, entiendo que en el reciclo tienes, o más bien es un porcentaje muchísimo menor. Es que no sé para personas morales, pero para personas físicas creo que la tasa es del 1.25% de ISR. Entonces, pues es, Pero aquí, o sea, eso me queda claro. Pero mi pregunta es respecto de la ubicación en la ley. Porque o sea, no es un estímulo, exactamente, ¿le parece a usted que esto es un estímulo o es un régimen? es un régimen. Nada más, esa era la cuestión que quería traer Ujú. a colación. O sea, ya el trato lo veremos adelante y es muy similar a todo lo que nos has comentado, Nival. Pero el tema es, ¿por qué lo habrán ubicado acá? Pues me parece que fue pues una falta de pericia o no entiendo, porque propiamente el artículo 206 nos habla de un régimen.
y ya veremos qué características tiene. No es como tal un estímulo, sino es propiamente un régimen. Y como ustedes pueden notar, pues este capítulo fue adicionado en el año 2021 y con reformas recientes del año 2022, ¿no? Entonces, vamos a analizar el día de hoy este régimen y vamos a ver de él algunos aspectos, bueno, algunas particularidades que debemos de tomar y tener presentes para nuestro caso. Entonces, veamos lo siguiente. Primero que nada, veamos los sujetos. ¿Qué sujetos pueden optar por este régimen? En este caso, Nivad, como te comentaba, perdóneme, como usted acertadamente indicó, el régimen puede ser aplicable para personas físicas o personas morales. Nosotros, bueno, veamos lo correspondiente o lo correlativo para personas morales. Entonces, lo primero que hay que establecer que esto es para personas morales residentes en México. Primer requisito, una persona moral con residencia en México. Estas personas morales deben de estar constituidas únicamente por personas físicas. Siguiente requisito. Tercer elemento. Los ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no pueden exceder de la cantidad de 35 millones de pesos. ¿Sale? Este es un supuesto. Siguiente supuesto. Las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen o proyecten que sus ingresos totales en el ejercicio que inician actividades no excederán de 35 millones de pesos. ¿Queda claro? Es decir, que ya tengas actividades y tu ejercicio inmediato anterior no exceda o no haya excedido, mejor dicho, estos 35 millones de pesos, o dos, podemos constituir la empresa y si proyectamos que no vamos a tener mayor ingreso de eso, tenemos que, podemos optar por esta circunstancia. Veamos qué ocurre. Si esta persona moral excede de los 35 millones de pesos en el ejercicio fiscal correspondiente, el contribuyente deja de tener los beneficios señalados por este capítulo. Es decir, tributará en el régimen normal, en el régimen correspondiente. ¿Queda claro?
pero el tributo, es decir, de los 35 millones, lo que me exceda, tengo que tributar en el régimen general para personas morales. Nada más de lo que me excedí respecto de los 35, se me va a aplicar los elementos que veremos a continuación. ¿Sí, sí estoy siendo claro? ¿En qué régimen me paso? ¿En cuál dijo? No escuché. El régimen general para personas morales de impuestos sobre la renta. Ok. Ajá. Y ya no puede volver uno al reciclo, ¿verdad? No te sacan, sino nada más vas a tributar tu excedente. O sea, sí sigue siendo reciclo, aunque Ajá, exceda. sí, pero el excedente es el que vas a tributar conforme al régimen general. Ok. Ajá, ahorita lo vamos a leer. Pero es lo que se excedió del monto. No te sacan de automático del reciclo. ¿Queda claro? Miren, ¿quiénes van a tener, quiénes no pueden tributar o qué personas morales no pueden tributar de conformidad, bueno, quiénes no pueden entrar al régimen simplificado de confianza para personas morales? Las personas morales serán contribuyentes que realicen actividades por medio de un fideicomiso o una asociación en participación. No pueden entrar al régimen simplificado. Primer supuesto. ¿Queda claro? ¿Podría repetir quienes realizan funciones de fideicomisos, dijo? Que realicen actividades por medio de fideicomiso o asociación en participación. Ellos no pueden. ¿Estamos? Dos, instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, de almacenes en general de depósito, arrendadoras financieras o uniones de crédito. Tampoco pueden tributar en este régimen. También se excluye del régimen a aquellas personas morales que opten por el régimen opcional de grupos de sociedades. Tampoco pueden aquellas que estén en el grupo de coordinados. Bueno, básicamente veremos todos los que tienen regímenes especiales, pues no pueden tributar o no pueden entrar a este, ¿no? Es excluyente uno de otro, sí. Si se están dando cuenta, estoy haciendo un listado de lo que hemos venido analizando semanas anteriores. Otro que tampoco, persona moral que tampoco podrá hacerlo, son aquellas personas morales que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Otros que tampoco pueden son personas morales con fines no lucrativos, aquellas que tengan el régimen opcional para sociedades cooperativas de producción, todas ellas no podrán tributar en este régimen. ¿Queda claro? ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 206. El artículo 206 de la ley
del impuesto sobre la renta nos va a dar estos elementos. ¿Sale? ¿Quiénes son los sujetos que pueden tributar? Y quiénes no pueden tributar. Dime, por favor, Ángel. Profesor, me surge una duda porque nunca había escuchado yo del reciclo para personas morales, sino fue más asociado al reciclo para personas físicas. Ujú. Ahorita con las excluyentes, no pienso en algún ente de persona jurídica que pueda estar dentro de este régimen. ¿Usted conoce o sabe de algún ejemplo de alguna forma de persona jurídica que pueda estar o que pueda tributar dentro del régimen de reciclo para personas morales? Se me ocurre ahorita en la inmobiliaria. Siempre y cuando esté en los límites que veremos. Nieva, dígame, por favor. Yo pensaría en una SAS. Perdóneme, no le entendí. ¿En una qué? Yo pensaría en la SAS. ¿La FAT? ¿Nos puede decir sin La abreviar? SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Ok, también podría ser. O sea, creo que sí puede haber varias. No sé si... Sí, Ajá, podría Sí, ser la porque SAT por de el hecho el límite margen es excedente, ¿no? bastante grande. perdónenme, No, porque es que la SAS se me encimó el audio. tiene un límite menor. Ajá, perdón. Dígame, por favor, otra vez, Nievat, porque no escuché, perdóneme. Es que Ángel preguntó si por el excedente, pero le comento que la SAS tiene un límite menor. Ok, bueno. O sea, para la SAS lo máximo que puedes estar en el año, la verdad es que no me acuerdo bien ahorita, pero Son son 400 6 mil, ¿no? millones. No recuerdo. Ok, ahorita lo checamos. De todos modos, vamos a entrar a leerlo, ¿no? Vamos a ver la reglamentación, pero reitero, sí, o sea, con las excluyentes que di Ángel, son los regímenes especiales, pero recuerda que está el régimen general para personas morales y ahí entran muchas más. Entonces, Gracias, profe. no, para servirte. Vamos a darle lectura, ayúdenme por favor, a darle lectura al artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta. Veremos que en las fracciones de la 1 a la 5 se van a establecer quiénes están excluidos. Entonces, la primera parte del 206 nos dice quiénes pueden y después a quiénes se les prohíbe. Nayeli, ¿me podrá ayudar con el 206? Sí, Por favor. artículo 206. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, conforme al régimen establecido en el presente capítulo, las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este capítulo y tributará en los términos del título segundo de esta ley, a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se excedió el monto citado. No tributarán conforme a este capítulo: 1. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, Aquí, o cuando sean... espérame. Perdónenme. Lo que estábamos platicando hace un ratito. Cuando se excede uno, la persona moral, de los ingresos, de los 35 millones, era lo que estábamos platicando. Explico.
para el ejercicio que voy a declarar en el que me excedí, creo que hace rato eso no lo dejé claro. Entonces, quiero hacer la precisión. Pensemos, vamos a inventar. Miriam, María Fernanda, Nievat y yo conformamos una persona moral. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esta persona moral, el ejercicio anterior no obtuvimos ganancias mayores de 35 millones de pesos. Nuestra persona moral está constituida por personas físicas. ¿Estamos de acuerdo? Y nuestra persona moral, que se llama Polanco S.A., está con residencia en México. Muy bien. ¿Podemos optar por este régimen de confianza? Sí. Muy bien. Pensemos que este ejercicio fiscal, bueno, estamos en el año 2023, lo tenemos que termina en 2024. ¿Estamos de acuerdo? Optamos nosotros para el ejercicio 2023 por el régimen de confianza. ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. En este régimen de confianza nosotros realizamos nuestras actividades comerciales y obtenemos ingresos mayores por los 35 millones. Esto es lo que yo explicaba. Voy a tributar este ejercicio en el que entré en el régimen conforme al de confianza. Y el excedente, lo que obtuve de más, pensemos que ganamos 40 millones. Los 5 restantes entro al apartado general, al régimen general para personas morales. ¿Eso sí queda claro? Y para el siguiente ejercicio, pues ya no podré tributar en el de confianza. ¿Eso sí queda claro? ¿Sí? Eso creo que no lo había explicado. O sea, si excedo del monto, pues es obvio que ya no puedo estar en ese régimen, me tendré que ir al régimen que me corresponda. ¿Sí queda claro? En este caso, régimen general para personas morales. Eso me parece que no lo habían aclarado suficientemente. ¿Hasta aquí quedó bien? Y si únicamente se excedió por uno de los ejercicios, ¿estoy obligado a ya tributar de esa forma para el régimen general? No te entendí bien, Daniel. Sí, que si solamente se excedió por ese ejercicio, ¿ya estás obligado? Con uno que te exceda, ya te tienes que pasar al régimen general. ¿Por qué? Porque un requisito es que tu ejercicio inmediato anterior no tengas más de 35. Es que ahorita a Oscar le había preguntado y como lo dijo diferente, me confundí, pero sí ya me quedó claro. Justo me llegó como que algo contesté distinto. Entonces, quiero que quede claro. ¿Sí? ¿Ya quedó? De acuerdo a lo que acabamos de leer, la última, el segundo párrafo del 206, ¿sí? Sí, ya. Y entonces al final sí terminan sacándolo de este régimen, ¿no? O sea, Exacto. no para el año corriente, pero para el siguiente sí. Exacto. El ejercicio que tributamos, pues es obvio que no, porque se me tienen que aplicar. Recuerden que tributamos con ejercicios desfasados. Ujú. Ejemplo, 2023 estoy tributando lo que gané en 2022. Pues no me puede sacar del régimen al momento, ¿no? Pero para el siguiente, ya no. ¿Sí queda claro? De acuerdo con la teoría de la relación contributiva, pues mi obligación fiscal, mi obligación contributiva nace con lo que me es aplicable al momento que se da el hecho generador. Por eso mi régimen tendrá que ser siempre ese, pero para el siguiente ya no. ¿Por qué? Pues porque ya se excedió lo establecido en ley. Entonces, ya quedó más claro. Muy bien. Ahora sí, perdóneme, Nayeli, le interrumpí en la fracción primera. Aquí acuérdense que ya estamos viendo
todas las personas morales con estas actividades y regímenes que se excluyen. Nunca, aunque su ejercicio anterior sea menor de 35 millones, no pueden entrar al régimen de confianza. Muy bien. Aquí no importa montos, no importa nada. No puede. Ahora sí, Nayeli, fracción primera. Sí. Fracción primera. Las personas morales, cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. Bueno, Fracción segunda. aquí tenemos otra exclusión. Creo que no lo habíamos platicado. Aquí se refiere, en el caso que puse, mi sociedad, Nievad, Miriam y María Fernanda, pensemos que uno de los socios, Miriam, participa de otra sociedad mercantil, ya sea como socia también, como administradora o algo. Pero tiene el control de la sociedad o de la administración. Y si esto ocurre, bueno, ya vimos qué se le va a entender cuando tiene ese control, pues tampoco vamos a poder formar parte del régimen de confianza. Como ustedes acertadamente indicaron, se supone que nos permite un crecimiento mayor de pequeñas empresas. Entonces, la idea es que lo trabajemos, como decía Nievad hace un momento, ¿no? Pues una pequeña empresa que va creciendo y poco a poco no sean tan pesadas las cargas fiscales. Muy bien, continuamos, fracción segunda. Fracción segunda. Los contribuyentes que realicen actividades a través del fideicomiso o asociación en participación. Esto ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos analizado. Fracción tercera. Fracción tercera. Quienes tributen conforme a los capítulos cuarto, sexto, séptimo y octavo del título segundo y las del título tercero de esta ley. Fracción cuarta. Quienes tributen conforme al capítulo séptimo del título séptimo de esta ley. Ok. Y fracción quinta, los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. Justo lo que platicamos, aquel contribuyente que exceda en sus ingresos, pues ya. Ahora, veamos lo siguiente. Este régimen nos va a hablar de algunos aspectos importantes. ¿Qué podemos deducir? ¿Se acuerdan que vimos un marco general de deducciones para personas morales? Aquí va a haber deducciones específicas para este régimen y las encontramos en el artículo 208. Alicia, ¿me ayuda con el 208? El 208 de la ley, en sus fracciones de la 1 a la 7, nos va a hablar de cuáles son las deducciones permitidas. Profesor. Artículo 208. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes. Primera, las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Ok, aquí nada más acuérdense, ya vimos las reglas del ingreso acumulable.
Aplican exactamente aquí. ¿Estamos? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, bueno, vamos a tener estas bonificaciones siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Fracción siguiente. Segunda, las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Las inversiones. Los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno, así como las que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la persona moral y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones efectuadas para la creación e incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción estará dispuesto en el artículo 25, fracción décima de esta ley. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo considerarán los gastos e inversiones no deducibles en los términos del artículo 28 de esta ley. Perfecto. Entonces aquí estamos viendo cuáles son las deducciones legales que podemos realizar. Y se dan cuenta que se parece bastante al régimen general. Pues son, bueno, así ahorita bote pronto, pues, Muy parecidos, ¿no? Muy idénticos. estoy tratando de ver cuál es distinto en mi mente, pero pues creo que son exactamente las mismas. Estoy tratando de pensar alguna que tengamos aquí y sea distinta allá, pero es lo mismo. Bueno, ahorita analizamos eso. También hay que analizar qué requisitos debe de reunir la deducción para que se autorice. Estos los encontramos en el artículo 210. Y veamos cuáles son. ¿Por qué? Pues como la vez anterior, ¿no? Bueno, puede ser una deducción si efectivamente tiene la característica de a lo mejor ser posible la deducción, pero si no cumple los requisitos del 210, no será autorizada. ¿Queda claro? Entonces, Edgar, ¿me ayudas con el 210, por favor? Son varias fracciones. Sí, profe. Artículo 210. Las deducciones autorizadas en este capítulo, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes. Fracción primera. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se considerarán efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Igualmente, se considerarán efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cuando los pagos a que... Espérame tantito. Primer requisito, digamos el general, pues que haya sido efectivamente erogado para el ejercicio fiscal en el que lo queremos deducir. Y ya Edgar nos fue dando varios supuestos para entender que es efectivamente erogado. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque pensemos un cheque. ¿A mí me pueden dar un cheque posfechado que ya entre al siguiente régimen? Perdónenme, al siguiente ejercicio fiscal. Sí, ¿no? Lo mismo que títulos de crédito, ya ven que habla
del endoso en propiedad, del endoso en procuración. Bueno, el endoso en procuración se excluye, bla, 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 bla. Entonces, hay que tomar en cuenta estas reglas, son muy importantes. Ahora sí, seguimos. Sí, cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúe con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cubre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre, dicho cheque no haya transcurrido más de 4 meses. Esto es muy importante. Además, recuerden ustedes que después de, ay, la ley de títulos y operaciones de crédito, ¿qué vigencia le da al cheque? ¿Igual 4 meses o 90 días? Porque 4 meses son, ¿qué? 120 días hábiles, ¿no? Bueno, perdón, 120 días naturales. Bueno, recordemos que los títulos de crédito traen una vigencia per se. Entonces, aquí nos está dando una regla para poder entenderlo para efectos contables. ¿Queda claro? No puede haber tanta diferencia más que 4 meses. Muy bien. ¿Qué más, Edgar? Sí. Tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. Ok, ese fue. La siguiente, por favor, perdóname. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, Y es fracción segunda, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de este capítulo. ok. Esta fracción segunda, pues es exactamente igual que las deducciones que habíamos estudiado previamente, ¿se acuerdan? Sí. Y ya sabemos nosotros qué debemos de entender por aquellas que sean estrictamente indispensables. Va a depender mucho, pues, de la actividad que tenga la persona moral correspondiente. Muy bien. Siguiente, por favor. Fracción tercera, que cuando esta ley permita la deducción de inversiones, se procedan los términos de la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Muy bien, bueno, ahí pues acuérdense, deducción de las inversiones. Esto, ya también ya lo estudiamos, ya lo vimos en su momento. Siguiente, por favor, también es regla general. Fracción cuarta, que se resta en una sola vez. La siguiente. Sí, por favor. Fracción quinta, que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles o que en otras leyes establezca la obligación de contratarlos, y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza, no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora a persona alguna, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Muy bien. Bueno, también, acuérdense que también ya lo habíamos visto en el régimen, el pago de primas, fianzas, también van a ser deducibles. ¿Vale? Siguiente. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 209 de esta ley. Muy bien. Siguiente, por favor. Fracción séptima, que tratándose de las inversiones no se le dé efectos fiscales a su revaluación. Esto también ya lo habíamos analizado, ¿no? No podemos meternos en aspectos, bueno, hay que darle el trato debido y esto va en correlación con las fracciones leídas anteriormente, en el sentido que solo lo podemos restar en una sola ocasión. Muy bien, siguiente fracción.
Que fracción octava, que al realizar las operaciones correspondientes o más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera del artículo 27 de esta ley, estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago. Perfecto. ¿Y nos falta una o ya? Para los efectos de este artículo, se estará lo dispuesto en las fracciones aplicables del artículo 27 de esta ley. Ok. Bueno, esto igual nos remite al aspecto general. Ahora, ya para concluir este régimen. El artículo 209 nos va a indicar los porcentajes respecto de las deducciones para para nuestras actividades. Es un artículo, pues, interesante, pero complejo. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco cada uno de los incisos con sus respectivas fracciones para que podamos entender cómo se hace esta deducción. Daniel, ¿me ayudas con el 209? Sí, maestro. Porfa. Sí, claro que sí. Artículo 209. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo determinarán la deducción por inversiones conforme a lo dispuesto en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de esta ley, aplicando los porcientos máximos autorizados en este artículo en lugar de los señalados en la sección segunda del capítulo 2 del título 2 de esta ley, siempre que con el monto total de las inversiones en el ejercicio no hubieran excedido de 3 millones de pesos. Cuando el monto de las inversiones en el ejercicio exceda la cantidad señalada, se deberá aplicar los porcientos máximos establecidos en la sección 2 del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Para estos efectos, se considerarán inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta ley. Vamos a parar tantito aquí. Aquí nos está hablando ya de deducción de inversión, ¿se acuerdan? Y nos pone un límite, 3 millones de pesos. Si nos excedemos de esos 3 millones, regresamos al régimen general. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿se acuerdan o no? De la inversión, deducciones de inversión, ¿se acuerdan? Pero serían 3 millones de pesos que se pueden deducir, o sea, del régimen, en el régimen que corresponda a inversión, Ajá, o sea, respecto a los porcentajes que correspondan a ese ejercicio, exacto, o pero digamos del total de la inversión sin el porcentaje, pues. no. A ver, O sea, sí sería del porcentaje que correspondiera, ¿no? Al total de tus inversiones, que no, sin que exceda de los 3 millones, ¿no? siempre que el monto total de las inversiones en el ejercicio no exceda de 3 millones, exacto. Del monto total de la inversión. ¿Sí? Si excede, nos vamos a aplicar lo que nos marca el artículo 32. Si no excede, vamos a aplicar los porcentajes de este artículo en sus distintos apartados. Miren, veamos. Pasemos con el inciso A, Daniel, y aquí vamos a ir viendo porcentajes. Sí, inciso A, tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes. Fracción primera, 5% para cargos diferidos. Fracción segunda, 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Fracción tercera, 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción cuarta del presente artículo. Fracción cuarta, en el caso de activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público
o la prestación de un servicio público concesionado, el porciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión. El cociente así obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Ok. Y ya el resto de los incisos nos va a ir dando todos estos porcentajes que podemos hacer en nuestra, para nuestras deducciones. Muy bien, entonces este es el régimen de confianza para personas morales. ¿Cómo lo viste, Ángel? Se parece mucho al de personas físicas, ¿no? En realidad, sí, profe. O sea, creo que, o sea, y justamente la razón de que haya nacido o se haya inventado el reciclo es justamente regularizar a todas estas operaciones de las personas físicas que realizan pues actividades como tiendas misceláneas. Por ejemplo, en el reciclo ya se incluyen las personas que tienen trabajadores domésticos o que están haciendo, o sea, como agilizar esta parte de los regímenes. Por eso se me hacía muy extraño porque nunca lo había escuchado el reciclo para morales. Ajá, pues propiamente lo que se pretende es ampliar la base gravable, ¿no? Que cada vez más y más entremos a este aspecto, a la formalidad, a cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Y así nació tal como lo dices, y por lo tanto, pues también hay empresas pequeñitas que igual luego no tributan o tributan de otra manera o tributan como persona física con actividad empresarial, bla, 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 bla. La idea, pues, es tener un mayor control. Reitero, ampliar la base gravable. ¿Qué resultados de? Pues hay que esperar un poquito, ¿no? Tiene poco tiempo para evaluarlo. Entonces, vamos a esperar, ¿sale? Vamos a ver qué tanto amplía. Pero de ahí en fuera, pues es muy similar a lo que hemos estudiado. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿No? Bueno.